Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es el último tema en realidad de lo que es anatomía y fisiología. Ya como fuimos coordinando con la profesora Alice, vamos a iniciar algunas actividades prácticas, van a ser exclusivamente jornadas en las cuales vamos a ir enseñando ciertas técnicas en cuanto a la manipulación de un paciente, porque muchas veces estamos a cargo de un familiar, de una persona quizás que requiere cierta atención especial, o para nosotros mismos en algún evento que puedan presentarse, ya no yendo por el lado de primeros auxilios, sino yendo a lo que sería una asistencia cotidiana, una asistencia común. Por ejemplo, eh, si tenemos en casa un paciente que está postrado, un paciente que tiene limitación en movimiento, hay que hacer el cambio de sábanas, el cambio de cama, la manipulación, sentarlo a una silla, levantarlo, acomodarlo a una silla de ruedas, etcétera. O sea, muchas técnicas, muchos temas que en realidad hemos ido contemplando con la Fundación Méncores y obviamente también pensando en ustedes y pensando en todos. Bueno, entonces esta va a ser nuestra última clase. Es un tema, les voy avisando, un poquito pesado, en realidad es bastante, porque este tema se lo ve en bastantes y en muchas clases en lo que sería la formación, en medicina, en enfermería y en todas las áreas de la salud. Y por ende va a tener para nosotros una importancia crucial, una importancia eh, quizás más grande que, que los anteriores temas, ¿sí? Bueno, para ello vamos a empezar hablando de ciertas generalidades. Ustedes saben que cuando hablamos del sistema nervioso, todos ya hacemos referencia o relacionamos con actividad neurológica. Bien, vamos a pedirles por favor, cuando vayan ingresando, vayan todos cerrando los micrófonos, vayan cerrando las cámaras. Bueno, ahora sí. Y bueno, lo que les indicaba, todos lo relacionamos o directamente lo asociamos a ciertas acciones, como por ejemplo la información, todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo desde que somos pequeños o desde que ya vamos tomando ciertos conceptos, opiniones, tomamos todo lo que sería del ambiente externo, ¿sí? Por ejemplo, aprendemos a hablar gracias a lo que escuchamos, aprendemos a identificar ciertos objetos mediante nuestros sentidos, mediante nuestros órganos, nuestros sistemas. Y eso se va a traducir a todo lo que sería la parte interna, o sea, desde el medio externo, incluso también desde la parte interna. Y esto se va a centralizar, se va a llevar a una etapa de un procesamiento donde toda la información que vamos a ir colectando va a generar una acción, o sea, va a generar una respuesta. Y esas respuestas obviamente van a ser coordinadas que nos van a permitir a nosotros ir madurando, desarrollando, generando una cierta armonía en cuanto a las funciones internas, obviamente. Entonces, todos esos cambios, todas esas acciones, respuestas que les mencionaba, van a ser muchas veces incluso muy rápido porque no van a suceder en fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque toda esa coordinación que nosotros lo vamos a ir haciendo, incluso algunas ya vienen desde nuestro nacimiento, eso se llaman innatas, o sea, acciones que nosotros ya venimos haciendo o aquellas que vamos a ir almacenando, por eso vamos a llamar a ciertas acciones o información de memoria, ¿sí? Entonces, cosas que aprendemos, cosas que ya nos queda, o como por ejemplo la inmunidad, si te recordarán cuando hablamos en anatomía y fisiología del sistema inmunitario, vimos de que hay células específicas que cuando tienen contacto con un microorganismo, les queda esa información y cuando nuevamente en un futuro tienen contacto con ese germen, ya saben identificarlo, ya lo reconocen porque quedaría una cierta memoria. Bueno, y así sucesivamente en muchas áreas en todo nuestro cuerpo, por eso el sistema nervioso va a cumplir grandes funciones en todo nuestro organismo, absolutamente todo. Se encarga de controlar y dirigir toda función en una persona. Bueno, eso y bueno, también nos va a permitir generar también ciertas modificaciones, ¿sí? Por eso les decía en cuanto al aprendizaje. Ahora, podemos nosotros palpar, sentir, mirar, ya les indicaba eso, va a ser gracias a nuestros sentidos, gracias también a ciertas funciones que nosotros lo vamos a traducir mediante la
acción coordinada de ciertas áreas que se van generando en forma sucesiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros identificamos claramente a nuestro sistema nervioso en cuanto a las funciones, todas estas van a ir interrelacionadas uno a uno. Vamos a ir viendo primero lo que sería el estímulo. El estímulo, sea cual sea el estímulo, puede ser una quemadura, puede ser al tocar algo, puede ser al degustar, al mirar, o sea, todo lo que sea físico, incluso también químico, que va a presentarse en el ambiente externo, ¿no es cierto? Pero también sucede en el ambiente interno. Entonces, yo cuando siento, cuando escucho, cuando tomo algún líquido, cuando miro alguna determinada luz, etcétera, ese sería un estímulo, algo que va a estimular, algo que va a despertar básicamente una acción. Ese sería un estímulo. Si, por ejemplo, yo les voy a tocar la cara, ustedes van a sentir, obviamente, ese sería el estímulo, el tacto, la presión. Y luego entramos a lo que sería el receptor. Cuando hablamos de receptor, estamos hablando de un sector específico que va a tener la función de captar, de poder identificar, de poder determinar ese estímulo. Por ejemplo, si nosotros miramos a una lámpara, miramos a la luz del sol, miramos un celular, inmediatamente estamos generando en nuestra visión, en nuestros ojos, básicamente en nuestra retina. La retina es la parte posterior del ojo donde viene todo lo que nosotros miramos, donde existen fotorreceptores, o sea, vamos a tener receptores que van a identificar y van a determinar la luz. Si hay mucha luz, el ojo, básicamente la pupila se va a contraer o se va a dilatar. Eso para proteger de mucha luz, o como si fuese muy oscuro, se va a dilatar para intentar ver mejor. Entonces, eso sería más o menos los receptores. En este caso de la visión van a ser los fotorreceptores. Obviamente, como ya vimos también en la clase de sistema tegumentario, hay receptores de la piel, los cuales nos van a dar la sensibilidad al tocar, ¿no es cierto? También lo que les indicaba. Hay receptores, por ejemplo, que estarían ubicados en algunos sectores de nuestro cuerpo específico. Por ejemplo, en el cuello. En el cuello hay unos receptores que se llaman osmoreceptores, que se encargarían de determinar si nuestro cuerpo está sufriendo alguna insuficiencia, si está percibiendo alguna disminución, alguna alteración en cuanto a la normalidad. Por ejemplo, yo puedo estar durmiendo ahora porque estoy cansado y por motivos externos, que no vamos a discutir ahora, empieza a bajarse mi presión arterial. Inmediatamente esos receptores que están ubicados, bueno, en distintas partes de nuestro cuerpo, pero en este caso aquí a nivel del cuello, a nivel de ciertos vasos, van a ser como unos sensores que van a percibir que hay una disminución de la presión arterial. Entonces mi cuerpo dice, bueno, yo tenía una presión de 120, 80 milímetros de mercurio, pero ahora de repente estoy viendo que estamos bajando, tengo 110, tengo 100, tengo 90, entonces eso ya no es bueno, no es saludable para mi organismo, entonces inmediatamente se encarga eh, de identificar ese estímulo, y ese receptor es quien va a captar esa información, ¿sí? Ese sería un receptor. El nombre nos indica, va a receptar, por eso se llama receptor. Luego entramos a lo que es una vía nerviosa que se llama la vía sensitiva, pero normalmente la vamos a conocer como aferente. Hay otro que no quiero que se confundan, que se llama eferente. Uno es aferente, el otro es eferente. Bueno, vamos con el aferente, que más que todo va a ser una vía nerviosa, pero sensitiva. En cambio, la otra, que es eferente, va a ser motora. Ya les voy a mostrar una imagen para que ustedes me entiendan un poquito más claro. Entonces, cuando hablamos de una vía aferente, empieza con A, estamos hablando de igual ciertos componentes, ciertas estructuras que van a hacer que esa información entre directamente
hacia, hacia mi cerebro. O sea, desde el receptor, desde ese momento, desde ese vaso sanguíneo, desde las células en la piel, desde la retina, esos fotorreceptores, desde ese momento hasta mi cerebro vamos a tener un conducto, es como una pequeña autopista por donde va a viajar ese estímulo y va a ir directamente hacia mi sistema nervioso. Y luego entraríamos a lo que es el centro integrador. Obviamente ahí estamos hablando del cerebro, donde se va a centralizar, por eso hablamos sistema nervioso central, porque centraliza toda esa información, todo ese estímulo, toda esa información que el receptor está trayendo mediante esa vía eferente, y obviamente va a elaborar una acción, va a elaborar una respuesta. ¿Sí? Entonces luego pasa la respuesta mediante otra vía, otra ruta, otra autopista, por decirlo así, para que me entiendan, en el cual vamos a tener una acción, ¿sí? Donde va a ir a generar una respuesta. Ya vamos a ver a dónde va a ir a generar la respuesta, pero lo importante es en que manda una respuesta, manda una acción. Y obviamente esa acción se va a ver reflejada en algún órgano. Y ahí hablamos del órgano efector. ¿Por qué? Porque esa información que ha venido del centro integrador por la vía eferente, ¿no es cierto? Entonces ahí estos órganos pueden reaccionar de acuerdo a las características de cada órgano. Por ejemplo, si fuese el músculo, obviamente ese músculo se va a contraer. Si fuese una glándula, esa glándula va a producir su secreción. ¿Sí? Entonces va a depender el órgano efector de acuerdo al estímulo, de acuerdo a la respuesta que nos dé el centro integrador. Y obviamente ya la respuesta, como ya dijimos, va a ser toda esa acción que va a efectuar el órgano efector. Vamos a ir viendo con una imagen para que nos quede un poquito más claro. Entonces vamos viendo, aquí estamos viendo una pierna, estamos viendo una acción, estamos viendo músculos, estamos viendo que en esta fibra muscular estamos identificando, ¿qué cosa? Estamos identificando los receptores, ¿sí? Porque estamos recibiendo una información, tal vez de repente le estamos colocando hielo, tal vez estamos colocándole un pinchazo, tal vez le estamos generándole un corte, una herida, sea cual sea el estímulo, no importa, ¿no es cierto? Que hemos indicado, el estímulo va a ser el que va a generar el que va a llevar una información que puede ser físico, químico, etcétera, presión, sonido, etcétera. Todo eso va a ser un estímulo. Entonces, este receptor, como estamos viendo, va a transitar por una ruta. ¿Cómo se llama esa ruta? ¿Cómo se llama esa ruta? Eferente. No, casi. Aferente. Aferente, bien, con A, ¿sí? Ah, Es sensitiva. ¿Por qué? Porque está llevando la información, la sensación. Esa información está llevándolo por un nervio sensitivo. O sea, como, para que me entiendan, la sensibilidad. Con sensibilidad ustedes se van a acordar sensitivo, una ruta sensitiva. profesor, profesor, Sí, entiendo algo así, que por los 5 sentidos, esas serían las vías que lleva, o sea, sería el como, sí, como las vías aferentes, cuando toco, cuando golpeo algo, cuando veo, siento el oigo. sabor cuando Ah, escucho, exactamente, sí. más claro no puede ser. Exactamente. Nuestros sentidos nos determinan, obviamente, esa función. En este caso sería el tacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy colocando quizás un elemento frío o un elemento caliente, o solamente estoy tocando, ¿no es cierto? Entonces, sea cual sea la acción, voy a generar un estímulo. Lo que yo voy a hacer es generar un estímulo. Por eso dice, los nervios llevan información al sistema nervioso, el cual elabora una respuesta y es llevada a cabo por los efectores. ¿Sí? Pero bueno, eso todavía. Entonces, todavía no estamos aquí. Nosotros estamos aquí, en esta ruta. Esta información va a ser llevada por la vía sensitiva, la vía aferente, hasta nuestro sistema nervioso. De nuestro sistema nervioso vamos a tener ahí que va a venir una respuesta a nivel central
y regresa por otra ruta, ¿no es cierto? Por eso dice el sistema nervioso elabora una respuesta. Entonces el sistema nervioso determina qué respuesta vamos a hacer, ¿sí? Y esa respuesta va a ir por una ruta que se llama la vía eferente, o sea aquí, eferente. Eferente viene de efecto, ¿sí? Entonces, para que no se olvide nunca y escuchen la palabra aferente, que va a ir a llevar la información, y eferente va a ser el efecto. Entonces, la ruta va a venir por este efecto, va a venir por esta ruta, por la vía motora. ¿Por qué? Porque la vía motora es quien nos va a brindar una acción, ¿sí? La vía motora. Entonces, viajaría por esta vía motora y vamos a tener una acción eferente, o sea, vamos a ver qué efectos vamos a tener, que pueden ser, ya dijimos, a nivel de los músculos o a nivel de las glándulas. A nivel del músculo, por ejemplo, puede reaccionar con una contracción, puede reaccionar con una respuesta de movimiento, de sensación, ¿no es cierto? Entonces ya inmediatamente nosotros o nuestro cuerpo determina qué acción vamos a tener. O si fuese, digamos, en otras zonas anatómicas, donde el estímulo podría ser quizás el frío, ¿no es cierto? Entonces nuestro cuerpo determinaría ese estímulo, viajaría la información, regresaría a nuestros músculos y generaría una acción de contracción. Empezaríamos a temblar, a tener escalofríos, a tener movimiento para generar calor, ¿no es cierto? Entonces, esos serían, o en el caso del otro lado, las glándulas, por ejemplo, el sudor, la grasa, las secreciones comunes, que serían algo más característico. Por ejemplo, yo estoy mirando videos de una comida, estoy viendo justamente algunos platos, algunas recetas. Obviamente esa información está viniendo por mis ojos, estoy mirando esos alimentos, me estoy antojando, aparte de que no comí, entonces se supone que voy a tener mucha hambre, y el efecto va a venir a mi estómago. Mi estómago va a generar mayor producción de secreción de ácido gástrico. ¿Por qué? Porque estoy pensando, mi cerebro entiende que voy a comer, entonces se prepara para la digestión, se prepara para recibir esos alimentos. Entonces, mis glándulas ahí se van a ver afectadas, igual que también los músculos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo que les he resumido, es lo que sucede en forma normal, en forma habitual. Entonces, vamos a aclarar o vamos a terminar este sector con esta imagen un poquito más específica. Tenemos un estímulo, sea cual sea, visual, sea un estímulo táctil, sea un estímulo de gusto, eh, un estímulo auditivo, ¿no es cierto? Los sentidos, lo que decía su compañera. Entonces van a ser transmitidos por lo que sería un receptor, ¿no es cierto? El receptor, hemos indicado que va a ser una zona o una estructura con alta capacidad en especialización para determinado estímulo. ¿Por qué? Porque no van a ser las mismas receptores que detectan mi presión baja, que se van a encargar de determinar el frío, por ejemplo. No, ¿cierto? Hay células especiales, hemos indicado, que van a determinar esa sensibilidad a nivel del tacto. Hemos indicado que voy a tener otros receptores a nivel del ojo que se van a encargar de percibir lo que estamos mirando. Voy a tener otros receptores en el oído para escuchar, en mi lengua, bueno, y así sucesivamente en distintas partes. Ese sería el receptor, la vía aferente por donde va a viajar, la vía sensitiva, va a llegar al centro de integración o el centro integrador y viene con una respuesta por una vía eferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener efecto en los órganos efectores y ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces, esta lámina es muy interesante porque básicamente resume todo lo que nosotros podemos eh, relacionarlo con cualquier acción que hacemos cada día en cualquier momento. Bien, bueno, vamos a continuar. Yo estoy explicando, vamos a hacer justamente esta modalidad, porque si nos detenemos con las preguntas ahora, no vamos a terminar. Este es un tema muy grande, las preguntas vamos a dejar al final, o si quieren la van escribiendo en Zoom,
ya vamos a dar un momento para dar las respuestas, para poder avanzar y poder terminar, porque en realidad, como ustedes estuvieron viendo, no puedo hablar más de 1 hora y cuarto. Entonces vamos a intentar aprovechar al máximo nuestra voz. Bueno, en cuanto a la anatomía y a la fisiología, nosotros tenemos que agarrar a nuestro sistema, en general, a nuestro sistema nervioso, haciendo una división justamente de acuerdo a los componentes y de acuerdo a las funciones que tiene cada componente. Por eso dice, nuestro sistema nervioso lleva a cabo un gran complejo de ciertas funciones, de ciertas tareas, como percibir olor, hablar, recordar hechos pasados, etc. Todo, obviamente, en cuanto a la regulación general de nuestros órganos también internos. Y por suerte, para suerte nuestra, aquí tenemos esta lámina muy interesante, que nos hace una división de nuestro sistema nervioso, tanto desde el punto de vista anatómico, como también del punto de vista estructural. Hola, pa. Bien, vamos a ir cortando micrófono, lamentablemente. Ahora sí. ¿En qué me quedé? Así, bueno. En cuanto al sistema nervioso, nosotros desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos dividir a nuestro sistema nervioso en sistema nervioso central, que siempre lo van a ver abreviado como SNC, ¿sí? No es Servicio Nacional de Caminos, sino Sistema Nervioso Central. Y luego vamos a tener otro sistema nervioso periférico. Entonces partamos por ese lado. Entonces hacemos un sistema nervioso central y uno periférico. Este sistema nervioso central también va a estar compuesto por órganos que en realidad, como estamos viendo, van a formar lo que es el encéfalo. Sabemos que el encéfalo, o sea, el cerebro, se encuentra protegido dentro de el cráneo, ¿se acuerdan? Bueno, todos hemos visto en anatomía osteoarticular, en el cráneo, los huesos del cráneo, se encargarían de esa bóveda craneana de protegerla. Entonces, ahí tenemos al cerebro, tenemos al cerebelo, tenemos la protuberancia, el bulbo raquídeo, etc. Ahí sería esta parte importante, ¿sí? Esta parte se llama el encéfalo. Cuando digo encéfalo, estoy hablando cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Y luego voy a tener la otra parte de nuestro sistema nervioso central, que sería la médula espinal, o conocido como raquis, ¿sí? Y esto va a estar protegido también por la columna vertebral. ¿Se acuerdan? Desde el cráneo que salen las 7 vértebras cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares, el sacro y el axis, etc. ¿No es cierto? Donde estaría protegido nuestra columna vertebral. Todos estos componentes importantes del sistema nervioso van a estar protegidos por 3 membranas que vamos a ver un poquito más adelante, que van a ser la dura madre, aracnoides y la vía madre, que son conocidas como meninges. No sé si alguien tuvo la oportunidad, no por fortuna, ¿no? Sino por estudio, por capacitación o por algún evento de la vida, si alguna vez alguien vio algún tejido cerebral de algún animalito, entonces claramente ha debido ver que tiene como unas membranas, como unas bolsitas que van cubriendo al cerebro. Es lo mismo, y nosotros en los humanos tenemos esas membranas, tenemos esas bolsitas, pero que nosotros lo llamamos meninges o meningias. Luego vamos a ver características de cada una, pero bueno, no nos compliquemos. Con esto, nosotros ya nos queda más que claro, ¿sí? Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista funcional, este sistema nervioso ha sido dividido de acuerdo en un sistema nervioso de la relación que vamos a tener, por eso se llama un sistema somático, lo cual nos va a relacionar directamente con el entorno, y un sistema autónomo, ¿sí?
Y obviamente estos van a estar en relación también con múltiples funciones. Por ejemplo, el autónomo. El autónomo, el sistema, ¿qué quiero decir? Voy a ser más claro. El sistema nervioso periférico va a estar en relación o se va a dividir en dos. Uno que va a ser el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ya vamos a desglosar igual cada uno de ellos, pero les voy adelantando que el somático ya nos está dando una idea por el mismo nombre, somático, en cuanto a los somas, en cuanto a los nervios, en cuanto a ciertas acciones que vamos a tener, que nos van a dar la sensibilidad, nos van a dar el movimiento, nos van a dar la acción, o vamos a tener directamente nervios que van a cumplir la doble función. ¿Sí? En cambio, el sistema nervioso autónomo más o menos para que me entiendan, coordinaría las funciones de nuestras vísceras. Por ejemplo, yo puedo determinar mediante mis nervios motores que voy a hacer ejercicios, voy a dar 2 vueltas a la plaza, corriendo, sin parar. ¿Sí? Eso lo puedo coordinar yo. Pero a nivel autónomo, yo no puedo coordinar y decir, bueno, yo quiero tener en este momento 50 latidos cardíacos. O sea, no puedo. Es algo que directamente va a coordinar todas las funciones de las vísceras. Algo que nosotros no vamos a poder controlar, en otras palabras. ¿Sí? Obviamente no está esta división en un contexto anatómico muy exacto, muy preciso, porque vamos a ver que hay justamente nervios que pueden conducir al mismo tiempo información desde el exterior o también desde el interior de nuestro cuerpo, y a la vez también quizás inervar las zonas somáticas o las zonas viscerales. O sea, podemos tener combinaciones de estos dos. Pero bueno, no nos vamos a complicar por ahora. Entonces, primero quiero que se acuerden de esto. El sistema nervioso tiene dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando digo periférico, estoy hablando que van a salir hacia afuera, a la periferia, ¿sí? ¿Y quiénes van a salir a la periferia? Van a salir afuera de nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, eh, yo estoy yo estoy silbando, digamos, voy a silbar, obviamente no, voy a hacer un pequeño ruido nada más demostrativo. Hago ese movimiento, estoy haciendo justamente el uso mediante la combinación que les indicaba de mi sistema nervioso central a mi sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque tuve que contraer los labios, tuve que soplar, tuve que hacer una mueca y tuve que generar un sonido, ¿no es cierto? Entonces, de lo que es central, que vamos a ver más adelante, vamos a tener nervios que van a salir también hacia afuera. En este caso, el nervio facial. Yo utilicé algunos nervios de mi cara para generar ese movimiento, ¿sí? O por ejemplo, yo para caminar voy a necesitar que mis tendones, mis músculos generen cierta contracción, cierto movimiento, de acuerdo a los nervios que van a salir de la médula espinal. Yo sé que mi sistema nervioso central es el cerebro, el encéfalo y la médula espinal, pero de la médula espinal van a salir raíces, van a salir nervios, y esos nervios van a ir directamente a generar la contracción, van a generar el movimiento de mis piernas, y eso me va a generar el movimiento, ¿sí? Entonces, eso quiere decir justamente lo que hablamos a nivel periférico y a nivel central. Solamente a nivel central o solamente a nivel periférico. Vamos a ver más adelante que yo voy a tener una cierta cantidad de nervios en mi sistema nervioso central, y voy a tener también ciertos nervios que van a actuar a nivel periférico. Pero bueno, yo ya les di algunos ejemplos, así que vamos a ir avanzando. Bueno, ya les hablaba de los estímulos, y estos estímulos pueden ser no solamente externos, pueden también ser internos, pero van a ser, ¿qué dijimos? Van a ser captados por los receptores. Y estos receptores van a ser especiales, van a ser
receptores que no son como cualquier otro receptor común, son receptores muy, muy, muy especializados. Vamos a ir viendo justamente esta lámina para que nos quede más claro. Tenemos los receptores exteroreceptores, tenemos receptores propios receptores y los visceroreceptores. Ahora, cuando decimos, vamos a ir directamente hacia afuera, los exteroreceptores, estamos hablando de que toda esa información que va a venir del medio externo va a ser captado por estos receptores. ¿Por qué? Porque van a estar ubicados en distintas partes a nivel externo. Por ejemplo, la piel, ¿no es cierto? A nivel de la piel, yo voy a poder registrar qué tipo de presión hay, qué tacto, qué dolor, qué frío, qué calor, por ejemplo, ¿no es cierto? Por mis órganos sensoriales especiales, que también pueden estar, digamos, a nivel de mi lengua. Por ejemplo, si voy a probar algo salado, algo dulce, mis papilas gustativas van a reaccionar inmediatamente. O a nivel simplemente auditivo, o a nivel también puede ser olfatorio, por ejemplo, la mucosa en la nariz, la mucosa oral, también va a tener esos receptores, o lo que les indicaba también del oído o de la vista, que serían los fotorreceptores, ¿sí? Eso se entiende por los receptores exteroreceptores. Bien, pero también vamos a tener información que va a venir de otras zonas, por ejemplo, de las articulaciones. Vamos a tener receptores que van a venir también de los músculos, y eso los vamos a llamar los propios receptores, porque toda esa información va a venir de justamente nervios vestibulares, de todas estas áreas importantes, o sea, propios receptores. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de músculos y articulaciones. Bueno, y el último, ¿sí? El último serían los visceroreceptores o los interreceptores. O sea, toda esa información que va a venir directamente desde las vísceras va a ser percibida por estos receptores especiales, los interreceptores o los visceroreceptores. Entonces, el dolor, la molestia, el hambre, el dolor visceral, van a ser percibidos por los interreceptores, ¿sí? Y bueno, como ya hemos indicado y hemos hablado hace un momento atrás, igual vamos a utilizar este mismo sistema, lo que ya conocemos muy bien. Bueno, y bueno, ya les indicaba las vías aferentes, vamos a ir al centro sensitivo, a la eferente, vamos a tener el efecto, y bueno, los efectos que hemos indicado se van a generar en distintas partes. Yo puedo tener quizás esos efectores que pueden venir en el músculo esquelético, por ende voy a tener contracción, voy a tener en el músculo visceral, por ende también voy a tener un espasmo en las vísceras, en el corazón, por ejemplo, que el corazón tiene músculo estriado, entonces sería el músculo cardíaco también, o en las glándulas, o sea, en músculo o en glándulas, sea cual sea. Un músculo de corazón, un músculo de víscera o un músculo de una pierna, o sea, cual sea. O las glándulas, cualquiera que nosotros podamos ver. Y todos esos efectos, ¿no es cierto?, que van a venir por la vía motora, van a formar ese sistema nervioso motor somático, porque vamos a tener movimiento, ¿sí? Bueno, bueno, eso sería, si vamos a tener movimiento, si nosotros vamos a tener como una respuesta, ¿cómo se llama? A nivel de los músculos esqueléticos, o sea, los músculos que están en los huesos, en el esqueleto, obviamente lo vamos a llamar sistema nervioso somático, ¿sí? Eso es importante. Y en cambio, esas vías eferentes que directamente van a ir a generar, esas vías motoras que van a ir al músculo visceral, al músculo cardíaco o a las glándulas, como hemos mencionado, entonces ahí formaríamos el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, ¿sí? Bueno, es lo que dijimos hace un momento atrás. Bueno, aquí también igual esta lámina nos resume lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener funciones sensitivas. Cuando hablamos de función sensitiva es porque van a sentir, van a percibir, tienen una función
sensorial porque va a detectar los estímulos, en este caso internos, ¿sí? Ya les decía, un aumento, un descenso de la presión arterial, o a nivel externo, las gotas que va a caer en nuestra cara, ¿no es cierto?, en una lluvia. Entonces todo eso va a ser transportado al encéfalo, a la médula espinal, y la respuesta directamente va a ser posterior. Pero vamos a tener los nervios o la neurona, o mejor dicho, va a estar en relación los nervios y la neurona sensorial, ¿sí? Sensorial. Entonces, si nosotros miramos, entonces estamos viendo quién va a actuar, va a ser la neurona sensorial. Luego vamos a tener igual una función integradora, en forma resumida lo que hablamos hace un momento atrás, donde nuestro sistema va a procesar. ¿Se acuerdan del centro integrador, el centro de procesamiento? Bueno, agarra esa información sensitiva y toma ciertas respuestas. Y esa respuesta se llama integración, respuestas integradoras. Y es ahí donde va a actuar la neurona integradora. Se lo llama neurona de asociación. O sea, aquí. Neurona sensitiva, un grupo especial de neuronas, se llama neurona sensitiva. Y luego, una neurona integradora. ¿Sí? Integradora. Entonces, estamos viendo una neurona de asociación o integradora para luego tener una función motora. Motora viene de movimiento porque vamos a tener una respuesta, sea en el músculo, sea en las glándulas. ¿Sí? Entonces, estos nervios que pueden venir, por ejemplo, en distintas partes, por ejemplo, a nivel espinal, un ejemplo de esos, va a generar alguna contracción muscular, algún movimiento, o en una glándula va a aumentar su secreción. ¿Por qué? Porque va a actuar la neurona eferente, porque va a causar un efecto en el músculo o en la glándula. Por eso se llama motora. Motora de movimiento, de acción. En cambio, la sensitiva solamente percibe el estímulo y lo lleva o lleva esa información. Si nosotros miramos entonces nuestra lámina, aquí estaríamos identificando a la neurona motora. Yo miro el vaso de agua, entonces veo que tengo sed, quiero tomar, mando la información a mi cerebro interpreta esa información y genera una respuesta para generar movimiento en mis brazos y mis músculos para poder sujetar el vaso de agua y luego saciar mi sed. Bien. Bueno, aquí también igual vamos a ver una lámina muy importante, la cual también nos resume lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nuestras funciones, las más básicas, van a ser las que hemos mencionado: la función sensitiva, la función integradora y la función motora. Función sensitiva, esto, bueno, ya les indicaba, gracias también al medio interno o externo. A nivel externo ya les indicaba un olor, un sonido, un tacto, una presión, una gota de lluvia, y a nivel interno la digestión gástrica, ¿no es cierto?, aumentando la acidez, digamos, de la sangre como como un estímulo, porque ahí vamos a tener justamente algo que vamos a poder inmediatamente transmitir. Y pasaremos a la función integradora, donde la función recibida se va a analizar, se va a almacenar y se va a tomar una decisión en cuanto a la acción que se va a seguir. ¿Sí? Entonces va a dar esa acción, esa información, esa respuesta por una vía motora, respondiendo a ese estímulo, respondiendo justamente al nervio sensitivo, a esos receptores especiales, generando contracción muscular o secreción de glándulas. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería en cuanto a ciertas características principalmente de la función, de la fisiología, de la anatomía del sistema nervioso. Bien, vamos a cambiar. Obviamente, si hablamos del sistema nervioso, tenemos que hablar de un componente muy importante que serían las neuronas. ¿Sí? Las neuronas para nosotros son las células más principales, son
básicamente la célula más, bueno, es la célula principal de nuestro sistema nervioso, así como cualquier órgano, cualquier tejido tiene su célula. En el sistema nervioso vamos a tener a la neurona. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el sistema respiratorio, la célula, la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio era el alveolo. ¿No tienes la fotografía de tu motor antes de que lo hayan chateado para que le mande a un tiempo que Vamos yo a tenga la... silenciar a Carol. Lamentablemente, Carol, te vamos a silenciar. Bien, ¿en qué me quedé? Bueno, así, que en cualquier órgano, por ejemplo en los riñones, ustedes se acordarán que vimos que la unidad anatómica y funcional eran la nefrona, en el corazón el miocito, en el sistema respiratorio el alveolo, ¿no es cierto? Entonces hay distintas células especiales de cada sistema, de cada aparato. En este caso va a ser la neurona, porque nuestro sistema nervioso está formado por tejido. Acuérdense esa cadena importante que fuimos viendo, célula, una célula, y tenemos muchas células, tenemos un tejido, tenemos muchos tejidos, tenemos un órgano, muchos órganos, tenemos un sistema, un aparato y un cuerpo humano. Entonces, nuestro sistema nervioso está conformado por tejido nervioso. Y este tejido nervioso está compuesto por en realidad, dos tipos de células, pero la más importante para nosotros va a ser la neurona. Están otro grupo de células que se llaman las células de la glía o la neuroglía, pero principalmente el más importante y representativo sería la neurona, porque nuestro sistema nervioso posee por lo menos 1 billón de neuronas y más o menos como unas 20 a 50 veces más de las células gliales. Ya vamos a hablar un poquito también de las células gliales. Lo que nos interesa, que en esta es la neurona, lo voy a plasmar una imagen, ¿no es cierto? Esta neurona, que así como la estamos viendo, presenta igual sus unidades anatómicas, sus funciones específicas, y van a participar en todas las funciones que estamos mencionando, ¿sí? Hay una acción que se llama la irritabilidad de la neurona, que es la capacidad que tiene esa neurona de responder a los estímulos, ¿sí? Que como sabemos es una respuesta o una de sus características primordiales como seres humanos, como nosotros que podemos percibir, que podemos recibir todo ese estímulo, toda esa información que va a circular por estas neuronas, por cadenas y cadenas de neuronas, ¿sí? Y eso se llama el impulso nervioso, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces tiene sus propiedades, esta neurona, tiene esa propiedad, por ejemplo, de cumplir su función de excitabilidad. Cuando hablamos de excitabilidad, estamos hablando de que estas neuronas pueden generar su propio impulso eléctrico ante un estímulo. Por ejemplo, vamos a hablar del corazón. ¿Se acuerdan que el corazón genera su propia actividad eléctrica? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la contracción del corazón? Gracias al nódulo sinusal, igual presentaría esa misma característica, porque también es parte del sistema nervioso, esa propiedad de excitabilidad de generar su propio estímulo nervioso. Y luego también de manejar, o sea, de conducir toda esa información, de propagar, de llevar, vamos a tener una neurona que se conecte con otra, que se conecte con otra, y así cadenas de neuronas, las cuales van a servirnos como un sistema de conducción, ¿sí? Y la transmisión, obviamente, la cual lo que les indicaba, entre neuronas eferentes que van a desencadenar una acción, ¿sí? Entonces, la comunicación de una neurona con otra neurona, pero que sea efector, se denomina sinapsis. O sea, la unión de neuronas se llama sinapsis. Eso también lo vamos a ver más adelante. No hay problema. Bueno, entonces lo que les indicaba, suelen dividirse normalmente en el número de dendritas y en el número de axones. Ahora, vamos a volver nuevamente a nuestra imagen. Ustedes ya leyeron, estos son los componentes importantes de una neurona. La parte final, por decirlo así, la colita, se llama el axón.
y la parte donde está el núcleo, la parte como si fuese la cabeza, la parte más importante, sería las dendritas, o sea, todo lo que sería el cuerpo, esa extensión. Aquí el axón se llama la unión que tiene con estos enlaces de mielina y otro tipo de células, que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero ustedes reconozcan a esta neurona que tiene dendritas, estas extensiones, ramificaciones, tiene su núcleo y tiene la parte terminal que sería el axón, ¿sí? Entonces, cuando se genera un impulso eléctrico, más que todo un impulso que se va a generar como una corriente eléctrica, si nosotros podemos relacionar y comparar con electricidad, entonces esa información va a viajar por esos cables. Entonces lo mismo también va a suceder aquí entre las neuronas, porque ese impulso nervioso va a provocar el movimiento muscular, ¿no es cierto?, que nos va a permitir distintas acciones. ¿Sí? Bueno, esa es la neurona y dependiendo también lo que les indicaba, la cantidad que nosotros podemos tener de lo que sería el número de dendritas o el número de axonas, va a tener también ciertas funciones, porque vamos a tener distintas variedades, distintas características de neuronas. Bueno, a ver, vamos a repasar nuevamente. Bueno, las dendritas, ya les indicaba, se extienden todo el cuerpo neuronal, se ramifican con todas estas extensiones que estamos viendo. El cuerpo, este es el cuerpo, no sé si se puede apreciar aquí, el cuerpo neuronal, también llamado soma, contiene a lo que sería esta partecita verde, que sería el núcleo, ¿sí? El axón, el axón básicamente sería la prolongación, ¿sí? Normalmente es única, ¿sí? Es única. Bueno, eso nada más, para no confundirnos. Vamos a identificar, obviamente, que también hay distintos tipos de neuronas, desde el punto de vista morfológico, así como lo estamos viendo, las neuronas se pueden clasificar en neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Igual, también pueden dividirse en neuronas sensitivas, ¿no es cierto?, neuronas motoras y neuronas de acción. Pero bueno, vamos primero con estas. Las neuronas unipolares. Unipolares. Ahora, ¿por qué dicen unipolares? Porque básicamente tienen el axón y la única dendrita nacen directamente del mismo polo celular, ¿sí? Ese es unipolar. Bueno, bipolar estamos hablando, ¿por qué? Porque vamos a ver claramente el axón y la dendrita nacen de los polos opuestos, ¿sí? Nacen de los polos opuestos, de lo que sería el cuerpo celular. La multipolar, obviamente multi nos indica por qué, porque posee un cuerpo totalmente estrellado, así como estamos viendo, con numerosas dendritas. Y desde el punto de vista en realidad funcional, les indicaba, vamos a tener neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de asociación, ¿sí? Entonces, neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de asociación. Lo que habíamos hablado, lo que habíamos visto hace minutos atrás, ¿no es cierto? De acuerdo al estímulo en la piel, todo ese conducto, todo ese cableado va a estar conformado por neuronas, y esas neuronas pueden ser unipolares, bipolares, multipolares, de acuerdo a la zona anatómica, o también sensitivas y motores, como también lo hemos visto recién. Bueno, esas son las neuronas. La neurona es la unidad anatómica y conjunto de neuronas tenemos los nervios, ¿sí? Pero bueno, el otro grupo de células, además de las neuronas, tenemos las células de la glía, o también llamado la neuroglía, así como vemos en su lámina. Neuroglía se traduciría más o menos como pegamento de neurona, ¿sí? Esa sería la función, porque todos los cuerpos celulares, esos axones, esas dendritas que estamos viendo, están completamente rodeados por las células gliales. Así como vimos una neurona sola, ahora nos vamos a imaginar, vamos a volver a nuestra lámina, que en esta neurona vamos a encontrar muchas otras células que van a estar adheridas, van a estar agregadas a lo que sería nuestra neurona,
¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Y obviamente hay muchos tipos, vamos a ir viendo algunas. Básicamente vamos a empezar con los, vuelvo a repetir antes, esto se llama, existen 5 tipos de células gliales, ¿no es cierto? Lo que serían microglías, trocitos, las células ependimarias, bueno, son muchas células. Solamente les voy a mostrar en forma general, porque no los voy a complicar, no les voy a volar la cabeza con toda esa información. Pero lo que serían los astrocitos nos sirven como un soporte físico para las neuronas. No sé si aquí la pueden identificar. No sé si la imagen también está agrandada, pero aquí vemos claramente a los astrocitos. Luego tenemos las células ependimarias, los oligodendrocitos, que también las podemos identificar. Podemos ver también a las células de Schwann, ¿sí? Todas estas cumplen funciones importantes. Por ejemplo, las células de Schwann, y vamos a cambiar nuevamente nuestra lámina, aquí, ¿sí? Exactamente estas. Estas van a envolver directamente al axón, básicamente como una neurona única, ¿no es cierto?, formando esa vaina. Y otros que van a estar generando la unión entre los axones, así como estamos viendo también todas estas células, ¿no es cierto?, los oligodendrocitos. O sea, que entre las neuronas nosotros nos vamos a encontrar un grupo de células importantes que le van a dar el sostén. Por ejemplo, aquí vemos a los oligodendrocitos, poseen 1, 2, 3, bueno, muchas prolongaciones, y eso envuelve directamente a la neurona, y si lo envuelve a la neurona, se va a llamar fibra nerviosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estos oligodendrocitos contienen mielina, ¿no es cierto?, que va a actuar como un aislante, protegiendo y aumentando la velocidad del impulso nervioso. Es como el protector de un cableado, de un cable eléctrico. Si le quitamos el protector, obviamente nos vamos a electrocutar. Si estas neuronas, si estos nervios no tienen esta mielina, ese cableado protector, obviamente esa neurona también va a estar muy sensible, ¿sí? A eso quiero llegar. Bueno, esas son las células de la neuroglía, ¿sí? Bueno, ahí están las células de Schwann nuevamente. Células satélite, también presentes. Bueno, lo mismo. No hay ningún problema. Bueno, vamos a entrar a hablar rápidamente ahora sobre la sustancia gris y la sustancia blanca, que también lo vamos a repasar un poquito más adelante, porque recordemos que en nuestro sistema nervioso central, nosotros claramente reconocemos a 2 componentes fundamentales, y han debido escuchar hablar: la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, vamos a verlo aquí más claramente, está compuesta por cuerpos neuronales. Estamos hablando que vamos a tener prolongaciones de neuronas, pero que van a carecer de mielina. O sea, no vamos a tener esa fibra mielínica, sino vamos a tener fibras amielínicas. Esa es la sustancia gris. Neuronas y prolongaciones sin mielina, en otras palabras. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la sustancia gris? Va a formar los núcleos, básicamente, de nuestro sistema nervioso central y de la corteza cerebelosa. En cambio, la sustancia blanca está constituida por axones que van a tener cubierta de mielina, o sea, van a ser fibras mielínicas y van a formar todas las vías o los tractos de nuestro sistema nervioso central. Bueno, aquí vamos a ver una lámina igual donde nos muestra ciertas características de la sustancia blanca y la sustancia gris. La blanca formada por prolongaciones nerviosas, recuerden, de mielina, la blanca. En cambio la gris no, ¿sí? Tenía lo que les decía, prolongaciones que carecen de mielina, o sea, fibras amielínicas, pero también está formada por cuerpos neuronales o somas. La sustancia blanca tiene un color claro debido a la presencia de mielina, por eso se llama sustancia blanca, ¿sí? En cambio, la sustancia gris es un poco más oscura, por eso toma ese color y ese nombre, por esa característica. La sustancia blanca está adentro. Vean esta parte como crema, como blanca. Bueno, ¿por qué? Porque está adentro, está mucho más adentro
En cambio, la sustancia gris está afuera. Todo eso marroncito que vemos estaría ahí identificado como la sustancia gris. La sustancia blanca en la médula, nosotros vamos a encontrarlo en los tractos ascendentes y descendentes, en nuestra médula espinal, ¿sí? En cambio, nuestra sustancia gris en la médula lo vamos a tener como células nerviosas, motoras o sensitivas, ¿sí? Entonces, vean la importancia en cuanto a la acción de aferente y eferente de nuestro sistema nervioso en cuanto a la sustancia blanca y gris. Y por último, la sustancia blanca tiene funciones de conexión, ¿sí? Funciones de conexión, en cambio la gris tiene funciones más de información, de almacenamiento, de procesamiento, de todas esas acciones específicas. Entonces muchos indican no tengo materia gris, no sé si escucharon esa broma, que le falta materia gris. Bueno, entonces estaríamos ahí hablando de que no estarían cumpliendo esas funciones, o sea que le faltaría axones, le faltaría cubierta, no, o mejor dicho, le faltaría, claro, le faltaría, eh, ¿cómo se llama? La, la conexión, o sea, la acción específica del procesamiento neurológico. O sea, hacen referencia a que una persona es un poco lenta por, obviamente, que le falta sustancia gris. Recordemos que la sustancia gris se encarga del procesamiento, ¿no es cierto? Por eso se encuentra más en la superficie, si nosotros queremos comparar con las otras. Bueno. Y los nervios. Bueno, vamos a ir ya casi terminando. Los nervios igual para nosotros van a ser básicamente conductores, van a ser como líneas, van a ser como cordones, van a ser fibras formado por esas fibras nerviosas que van a salir de nuestro sistema nervioso. Eso es un nervio. Un nervio son tejidos nerviosos que salen de nuestro sistema nervioso, pero que van a estar envueltos en tejido conectivo, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso le va a proporcionar irrigación, le va a dar sostén, así como vimos como las células de la glía. En ciertas partes de nuestro cuerpo, estos nervios van formando ciertas agrupaciones, ¿sí? Van formando ciertas aglomeraciones, y a eso nosotros lo llamamos como ganglio, ¿sí? Eso es importante. Bueno, bueno, en cuanto al nervio, ya hemos indicado, se origina siempre de la médula espinal, por eso salen del sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central, recuerden que es el encéfalo y la médula espinal. En este caso, podemos tener nosotros que salen directamente de la columna, esos serían los nervios raquídeos, del raquis, por eso se llama la médula espinal, se llama raquis, se llaman nervios raquídeos. En cambio, los que van a salir directamente del encéfalo se llaman los nervios craneales. Ahora, estos nervios craneales son muchos, en realidad son pares craneales, son 12 pares craneales que están dispuestos a nivel de la cabeza, básicamente. Por eso son cercanos, son nervios del cráneo, básicamente. En cambio, los raquídeos van a ser 31 pares de los nervios raquídeos, los que van a ir saliendo de la columna vertebral. Y todos estos también van a formar agrupaciones que se llaman los plexos nerviosos. Ahora, aquí vamos a ver los nervios craneales, algunos, bueno, lo que les indicaba. Los nervios que salen de la columna van a ser los nervios raquídeos. Los nervios que van a salir directamente del encéfalo, del cerebro, van a ser nervios craneales. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa porque quiero repetir y quiero aclarar lo siguiente. Bueno, nosotros recordemos que tenemos nuestro cráneo, tenemos nuestro cerebro, y que es el encéfalo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Y la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. O sea que la médula espinal pertenece al sistema nervioso central. Y bueno, hasta ahí, eso es por una parte.
los nervios que van a salir directamente del cerebro, del encéfalo, es decir, de todo ese sector, del bulbo raquídeo, del cerebelo, van a salir directamente aquí al cráneo. Y a eso se llaman los pares craneales. En cambio, los que van a salir, como dijimos aquí, de la columna vertebral se llaman los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos. Y estos nervios raquídeos van a ser 31 pares porque van a salir de aquí, del raquis, de la columna. Nervio, 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 nervio. Sucesivamente aquí también vamos a ver otra. Nervio, 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 nervio. Aquí estamos viendo. Aquí se ve mejor. ¿Sí? De la médula, que está aquí adentro, de la médula espinal, protegida por los anillos vertebrales, van saliendo hacia afuera los nervios. ¿Sí? Y a nivel del cráneo, estos serían los pares craneales. Estos pares craneales van a estar en relación con las funciones que sus compañeros también ya lo mencionaron, que serían los sentidos. Pero en realidad, mucho más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a entender que hay, por ejemplo, el nervio, el primer par craneal es el nervio olfatorio, porque nos va a dar el olor, todo lo que nosotros podemos percibir con la mucosa nasal. Luego vamos a ver el nervio óptico, es el nervio que recibe la información de lo que nosotros tengamos de estímulo mediante nuestra visión, se refleja aquí en la retina y se continúa con el nervio óptico. Y directamente va hacia el cerebro. Luego, el 3, el 4 y el 6 sería el nervio que tienen que ver con los ojos, o sea, el motor ocular común, el motor ocular externo, ¿no es cierto? Y el patético, que también tiene otro nombre. Y el quinto, porque dijimos solamente es el 3, el 4 y el 6, el quinto es el trigémino, el sexto básicamente sería, bueno, lo que hemos indicado, el otro motor ocular externo, el séptimo, el facial, porque van a tener muchos nervios que van a inervar, el facial, el octavo sería el auditivo, ¿sí? En algunos lugares lo dicen vestíbulo coclear, o auditivo directamente. El noveno va a ser el glosofaringio, ¿sí? El décimo va a ser el nervio vago, el décimo primero el espinal, y el 12 el hipoglós. Ahora, yo sé que es complicado, y cuando nos teníamos que aprender de memoria y conocer mucho más a detalle, era mucho más complejo. Pero ya hace muchos años, en realidad, quizás no en mi época, pero elaboraron ciertas mnemotecnias. Por ejemplo, esta, que suena un poquito quizás hasta algo, algunos lo pueden considerar algo vulgar, algo un poquito feo, pero en realidad nos sirve para recordar los nervios craneales. Se llama o, mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Con esa frase nos acordamos el orden de los nervios craneales. Recuerden que son dos O's a un principio. O de el primer nervio que hemos dicho es el olfatorio, el otro O sería el óptico, y ahí entraría mamá, entraría el motor ocular común, papá el patético, y el T de trigémino, el tengo de trigémino, por la letra T de trigémino tengo. Mini sería el motor ocular externo, la falda, que sería el facial, F de falda, F de facial. Ahora mis, o sea, sería el auditivo, ¿no es cierto? El auditivo. Glúteo sería el glosofaringio, el van A sería el vago, estar sería el espinal, y el helados con H sería el hipoglós. Con esto nosotros estaríamos cubriendo todas esas funciones de la visión, del gusto, del movimiento, de nuestra lengua, de nuestros ojos, de la percepción, de la audición, del olfato, etc. ¿Sí? Es un poquito complejo, pero con tal que ustedes se acuerden que tenemos esto, simplemente esto, que tenemos 12 pares craneales y 31 pares raquídeos, ¿sí? Nada más, o sea, con eso ya es un golazo. Bueno, ya para terminar, la sinapsis hemos indicado que sería esa
conexión, por eso cuando nos hablan en realidad de la palabra sinapsis, son señales que se van a transmitir de una neurona a otra neurona, ¿no es cierto?, a través de esa forma de comunicación que tienen las neuronas, y eso se llama sinapsis. Y ya les indicaba, las partes de la neurona se van conectando con otras, o sea, ese axón se une con otra neurona, y así sucesivamente se va transmitiendo toda esa señal, ¿sí?, tanto presimpática como postsimpática. Y según la forma en la cual se establece la comunicación, esas sinapsis pueden ser de dos tipos, pueden ser eléctricas o pueden ser químicas. Las sinapsis eléctricas son básicamente las más comunes para nosotros en el hombre, en el humano, porque van a estar en relación a nuestro sistema nervioso central. O sea, estamos hablando de conexiones en realidad del potencial de acción que van a generar a una célula, o sea, la respuesta que vamos a tener a nivel celular. O sea, todo mi cuerpo va relacionándose una neurona con otra mediante la sinapsis eléctrica. O sea, todo. Ustedes imagínense en este momento que están escuchando y eso está generando gracias a la sinapsis la unión de una neurona con otra mediante la unión eléctrica, mediante esa sinapsis eléctrica. Es más rápida, por eso como la corriente eléctrica, como dice la lámina. Y las sinapsis químicas, o sea, esta sinapsis, no hay un contacto directamente entre las células, pero va a haber una comunicación de las membranas de las neuronas, ¿sí? O sea, van a estar separadas por un pequeñísimo espacio, ¿sí? Por un pequeño espacio, una pequeña hendidura, y eso va a ser suficiente para que genere una acción, necesito una comunicación que va a estar mediada por unos componentes. Es como, por ejemplo, un camino que va a estar cortado, ¿no es cierto?, pero el camino va a continuar. Pero ese camino cortado, ese pequeño puentecito, va a actuar lo que serían los neurotransmisores. Ellos van a encargarse de generar esa conexión, los neurotransmisores. Bueno, aquí estamos viendo lo que les indicaba la sinapsis, ¿sí? Vemos aquí una neurona, se va uniendo con la otra, el axón con las otras dendritas de la otra neurona, ¿sí? Y esta es la sinapsis química. ¿Por qué? Porque a pesar de que no van a estar directamente en contacto directo, ¿no es cierto?, hay una pequeña hendidura, no están en pleno roce, pero lo que va a hacer la acción en estos casos van a ser vuelvo a repetir, los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores. O sea, van a ser pequeños sectores, pequeños botones de almacenes, por ejemplo, que van a ser como pequeñas bolsitas, pequeñas vesículas que contienen en su interior a los neurotransmisores. Y aquí vamos a ver igual otra lámina que también actuaría en esa forma a nivel eléctrico, y hemos indicado por contacto directo a nivel químico por los neurotransmisores. Aquí estamos viendo la unión de neurona con neurona, sinapsis eléctrica, unión de neurona con neurona, pero no en forma directa, sino por los neurotransmisores. ¿Qué son entonces los neurotransmisores? Bueno, son neuromediadores, o sea, van a ser sustancias que van a transmitir información de una neurona a otra. Ya hemos indicado, atravesando ese pequeño puente, ese pequeño espacio que está separado a las dos neuronas. Lo que hace la sinapsis química. El neurotransmisor se libera en la extremidad de una neurona durante la propagación del impulso nervioso y actúa en la neurona siguiente fijándose en los puntos precisos de la membrana de esa otra neurona. O sea, esto. Nada más que eso. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? O sea, hay muchos. No vamos a entrar en detalle. Los más importantes son 4 principales: la acetilcolina, las aminas, los aminoácidos y los péptidos. Bien. Bueno, hemos indicado la acetilcolina, va a estar más en relación, como decía la lámina, en la tensión, ¿sí? Por eso hay medicamentos o fármacos que tienen como objetivo esta acción de la acetilcolina. Otros van a ser las famosas aminas, ¿sí? En el grupo de las aminas vamos a tener
a lo que sería la dopamina, que la dopamina está relacionada con el placer, ¿sí? Igual también tenemos otra amina que sería la serotonina con el humor, ¿no es cierto? Igual también la noradrenalina, la adrenalina con situaciones de alerta, de lucha, de fuga, etc. Y otros neurotransmisores que van a ser los aminoácidos, como el famoso glutamato, como el GABA también, y la glicina, que no está aquí. Y entonces el glutamato va a estar con la memoria, el GABA con la calma, ¿no es cierto? Y obviamente nos quedarían los péptidos, o sea, los opiáceos o los neuropéptidos, como la somatostatina también, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, otro neurotransmisor que también seguramente lo conocen, la oxitocina, que está en relación con el amor, las endorfinas con la euforia también, ¿sí? Pero bueno, esos son los neurotransmisores. Bueno, vamos a terminar ya con las meninges, o las meningias, que ya les había hecho mención, porque pues nuestro sistema, bueno, no central, sino el sistema, nuestro sistema nervioso en realidad funciona en 3 niveles, a nivel medular, a nivel encefálico inferior y a nivel encefálico superior. Y en la parte superior vamos a tener lo que serían las meninges, que van a ser 3 capas que van a cubrir al cerebro, al encéfalo. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a mirarlas un poquito más de cerca y un poquito más amplificado, obviamente. Aquí tenemos el cuero cabelludo, tenemos la piel, el cabello. Debajo de la piel tenemos una pequeña membrana. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos las capas de la piel, había debajo de la epidermis estaba la dermis, ¿no es cierto? Estaba después también la hipodermis, y estaba obviamente la fascia, la aponeurosis, y si es que estamos nosotros en el caso del hueso, vamos a tener también otra membrana que protege al hueso que se llama periósteo, y luego recién el hueso. Entonces vean las capas que tenemos: epidermis, dermis, hipodermis, aponeurosis, periósteo que cubre el hueso y el hueso como tal. Ahora, ingresando ya del hueso para adentro en el cráneo, básicamente hablando del cráneo, podemos reconocer a las meningias, lo que les mencionaba, ¿sí? Aquí están, estas 3 se llaman meninges o meningias. La primera, que va a estar en contacto con el hueso, se llama dura madre. Es una membrana más rígida de todas estas, por eso se llama dura madre, y está en contacto con el hueso. Luego le sigue la aracnoides. La capa media sería la aracnoides. Y luego la última, que está pegada al órgano, pegado al tejido cerebral, incluso teniendo esas hendiduras en todas esas cisuras, que se llama la pía madre. Dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? Así se llaman justamente estas meninges. Bueno, aquí también vamos a ver otra lámina. Igual a nivel del encéfalo, la dura madre, aracnoides, la pía madre. A nivel de la médula espinal, igual, también vamos a tener la presencia de la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Son membranas que van a proteger todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, igual, a nivel cerebral o a nivel también de nuestros raquis, vamos a tener la presencia de estas membranas. Bueno, las meningias espinales continúan con las meningias craneales. Dice, cubren los nervios espinales. Bueno, esto es lo que hemos visto. Aquí vamos a ver igual una lámina donde podemos identificar los otros componentes de lo que sería la médula espinal, ¿sí? El espacio epidural, donde normalmente se utiliza para ciertos procedimientos. Aquí vemos ligamentos, vemos las vértebras, los discos intervertebrales, la médula, la dura madre, ¿sí? Acuérdense que es la dura madre y los demás. Ahora, les voy a preguntar. Bueno, no, después les voy a preguntar mejor, yo no tengo tiempo. Es así: dura madre, aracnoides y pía madre. La D, la A y la P. DAP.
Entonces, DAP, ¿por qué? Porque si nos vamos a acordar que son en orden desde afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pía madre, DAP. ¿Sí? Entonces, con eso no se van a olvidar jamás. Y bueno, con el líquido cefalorraquídeo, que también pertenece al sistema nervioso, es un líquido que va a formar como un acolchado hidráulico porque va a absorber los golpes, porque es un líquido básicamente que se encuentra generando suspensión a nuestro sistema nervioso central. Bueno, ahí estamos viendo el líquido cefalorraquídeo que tiene que mantenerse en una cantidad adecuada, constante, y obviamente aumentos o disminución van a ser patologías. Ya habíamos hablado de la sustancia blanca, la sustancia gris, algún detalle quizás que tenga forma de H, nada más. Habíamos hablado de la mielina y las dendritas. Aquí vamos igual. ¿Sí? La sustancia gris, ¿no es cierto?, es la que nosotros vamos a identificar claramente con esa diferencia de la sustancia blanca. Igual también la podemos ver aquí. ¿Sí? Es lo mismo. Sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris, sustancia blanca. Bien. Bueno, el encéfalo, todos ya conocemos el encéfalo. Hemos dicho que se divide en cerebro, cerebelo y tronco o bulbo raquídeo. Y este cerebro tiene ciertos componentes importantes que vamos a ir viendo a nivel general, lo que serían los lóbulos. La parte frontal, la parte temporal, la parte parietal, la parte occipital. Esas serían las partes más importantes. Ya hemos hablado de la corteza y la médula, ¿no es cierto? Que también, bueno, los lóbulos también ya hemos hablado. Es fácil de reconocer porque van a estar en relación de acuerdo al hueso, el hueso que también lo va a proteger. Bueno, igual, en cuanto al cerebelo, igual está en una región anatómica posterior e inferior, debajo del cerebro, en la cavidad craneal, ¿no es cierto? Obviamente, por detrás del bulbo, de la protuberancia, también va a tener múltiples funciones en cuanto a la contracción del músculo esquelético, y del equilibrio, del lenguaje, de la postura. Ahí estamos viendo el cerebelo, el famoso cerebelo. Luego tenemos el tallo encefálico o tronco encefálico. Luego del tronco también vamos a tener los otros componentes importantes, ¿no es cierto? Lo que sería la médula espinal, o sea, tronco, protuberancia, bulbo raquídeo, etc. Bien. Bueno, en la médula espinal ya hemos hablado también muchas veces, ¿sí? No hay lo mismo que decir, de aquí de la médula salen todos los nervios craneales, salen a partir de las aperturas de los huesos. Y el ejemplo característico hemos indicado que hay mucha respuesta en cuanto al estímulo, ¿no es cierto? Porque eso es lo primero que va a reaccionar ante el estímulo del dolor, ante el estímulo del calor, del tacto, de la presión. Ya, ahora sí, por último, estas sí creo que son mis últimas láminas. Aparte del sistema nervioso, ¿se acuerdan que hemos hablado del sistema nervioso autónomo, aparte del central? Y cuando decimos sistema nervioso autónomo, igual claramente nosotros entendemos que es un sistema neurovegetativo. ¿Por qué? Porque va a ejercer control en forma lenta de nuestras funciones viscerales, ¿sí? Obviamente la eliminación de desechos, la distribución del riego sanguíneo, los nutrientes también, etc. Entonces, este sistema nervioso, como estamos viendo, tiene una función de mantener un equilibrio entre los dos componentes que lo conforman. Por eso dice aquí, el sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio interno, a diferencia del sistema nervioso central y el periférico, ¿no es cierto? Porque estos directamente reciben información de la parte interna. Y entonces ahí genera contracción, genera respuesta en las glándulas o en los vasos sanguíneos. Se activa inmediatamente por los centros nerviosos que van a estar situados en la médula espinal, en el tallo cerebral, en el hipotálamo. ¿Sí? Igual que habíamos mencionado de los
neuroreceptores. Entonces, ahí vamos a tener una división de nuestro sistema nervioso, porque se divide en dos, el simpático y el parasimpático. En realidad, los órganos que van a controlar el sistema nervioso autónomo tienen doble inervación. O sea, van a recibir tanto nervios de la división simpática como también de la división parasimpática. Hay divisiones que van a estar en relación a las funciones antagonistas, por eso siempre hay que ver la respuesta que van a tener los órganos y la respuesta también a las órdenes que se van a recibir en cada división. ¿Sí? Aquí estamos viendo que vamos a tener una división importante en dos partes, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático nos indica que nuestro cuerpo, o sea, no nuestro cuerpo, sino en nuestro cuerpo de la neurona, ¿sí? Se va a ubicar básicamente en la médula espinal de toda la región a nivel del tórax y a nivel de la zona lumbar. ¿Sí? Entonces ahí es donde sale justamente desde el interior de esas raíces hacia adelante, esas raíces anteriores, y corresponden directamente a ese nivel. Por eso hablamos de ese grupo de los nervios simpáticos, porque va a separar el nervio raquídeo para ingresar directamente a un ganglio y donde va a estar el cuerpo de la neurona. O sea, todo ese trayecto de esa fibra, desde los ganglios simpáticos va a salir la fibra postganglionar, que es mucho más larga, mucho más importante para generar ese efecto. Y los cuerpos de las neuronas de los preganglionares van a ser del parasimpático. ¿Por qué? Porque se van a localizar directamente en el tronco encefálico, en la parte superior, pero también pueden estar en la médula espinal, en la zona también sacra. Y ahí vamos a tener igual ganglios parasimpáticos que también se van a encontrar dentro de las paredes de los órganos efectores. Por eso siempre van a tener funciones quizás contrarias, tanto el simpático y el parasimpático. El simpático, dijimos, tiene una acción de aceleración, el parasimpático de relajación, una acción de descanso. Entonces, cuando nosotros miramos esa diferencia entre simpático y parasimpático, por ejemplo, vemos que son funciones específicas, contrarias. Si el simpático va a dilatar la pupila, el parasimpático lo va a contraer. ¿Sí? Si el simpático acelera el impulso cardíaco, el parasimpático lo va a reducir. ¿Sí? Entonces ahí es donde tienen acciones distintas. Por ejemplo, a nivel del ano, contrae el ano gracias a la acción de nuestro sistema autónomo simpático, pero en otras personas puede estar relajado porque va a priorizar la función del sistema parasimpático, que sería lo contrario que relaja. ¿Sí? Entonces vean esa función clara, esa diferencia marcada entre estas dos. Ahí vemos el efecto simpático, parasimpático lo mismo. En el ojo uno lo dilata, el otro lo contrae. ¿Sí? En el corazón aumenta la frecuencia y el otro lo disminuye. A nivel de las glándulas salivales reduce la secreción, el otro aumenta la secreción. En el sistema respiratorio los dilata y el otro los contrae. ¿Sí? Entonces son efectos que se van generando a nivel contrario. Bueno, yo sé que es un poco complejo. Este es uno de los sectores más difíciles, por eso lo dejé para el final. Pero haciendo un resumen general de lo que fuimos viendo, lo que tenemos que acordarnos nosotros simplemente es de esto. Que nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Un sistema nervioso que a la vez también pueden tener neuronas que comparten funciones a nivel central y a nivel periférico. Y que nuestro sistema nervioso anatómicamente central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Es encéfalo, mejor dicho, que está compuesto por el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Sí? Y la médula espinal. Es una prolongación en realidad del cerebro. Y el periférico, ¿por qué? Porque ya está saliendo fuera del cráneo, fuera de la cabeza, está saliendo fuera de la columna vertebral. Por eso se llaman periféricos.
Y estos se van a clasificar en dos, de acuerdo a la acción, que van a ser somáticos, que van a tener movimiento, control, y los autónomos, que no van a tener control. Por ejemplo, el simpático y el parasimpático. Yo no puedo acelerar o poder reducir lo que les indicaba la cantidad de latidos cardíacos, porque eso ya está coordinado por las neuronas preganglionares, postganglionares, etcétera. Ya tiene un control a nivel del hipotálamo, a nivel cerebral, de todas las funciones que tienen que mantenerse estables. ¿Sí? Bueno, y esta lámina, la que me interesa, que ustedes se acuerden que siempre vamos a tener siempre un estímulo, ¿sí? Siempre todo va a empezar por algo. Vamos a tener un estímulo, de ese estímulo vamos a pasar a lo que sería un receptor de la información, luego pasar a un centro integrador, luego pasar a una vía eferente de efecto de respuesta, lo cual va a afectar a las glándulas, ¿no es cierto?, o al músculo. Y listo, con eso pare de sufrir. Ahora sí me cansé. Bueno, si nosotros nos acordamos de esto, obviamente va a ser mucho más fácil algún otro tema que sea o que tenga cierta complejidad. Bueno, ahora sí. Bueno, con esto nosotros terminamos lo que es anatomía, terminamos lo que es fisiología. Si alguien ahora, más adelante o mañana quiere hacer alguna consulta de la anatomía, ¿sí? No de patologías, por favor, porque estamos recibiendo con Katia y a mi celular consultas sobre salud, consultas sobre otras cuestiones personales, así que directamente eh, serían cuestiones de anatomía, de fisiología, del tema avanzado. ¿Sí? No patología, porque patología es otro módulo donde se van a apoyar en la anatomía y la fisiología para recién entender la patología. Pero bueno, la base siempre va a ser la anatomía. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente a la Fundación Méncores, a pesar que intentamos hacer el tiempo adecuado, lamentablemente nos volvimos a pasar con mucho, pero bueno, muchísimas gracias a quienes están todavía eh, en línea, tanto en Zoom como en YouTube, o en la plataforma de Facebook, creo que donde está siendo o transmitida, o lo van a ver la grabación, van a ver la grabación más adelante. Bueno, después, no sé si está Aldis o está también producción de Méncores, seguramente se van a encargar ellos de presentarles las siguientes actividades de las actividades prácticas en realidad que tenemos preparado para ustedes. Pero igual tenemos bueno, no una semana, tenemos ya unos días. Si está todo bien, si está todo coordinado, ya este domingo estaríamos empezando con nuestros talleres. Así que seguramente me voy a contactar con Méncores y vamos a coordinar y ellos les van a avisar y les vamos a pedir con tiempo si es que se va a necesitar algún material para las prácticas, ¿sí? Para las prácticas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Chau, chau.